¿Qué hacen, gente? Yo me hago llamar el Shai. Ustedes no me conocen, ni yo los conozco a ustedes. A sus ojos soy nadie. Pero si sos un artista argentino, o alguien a quien le gusta crear, o el arte en general, tengo algo para decirte. Para que tengan contexto de lo siguiente que voy a decir, tengo que aclarar que soy un aficionado a escribir, leer, mirar películas, videojuegos y hacer videos. Y como a veces toco algún que otro tema político, hace poco alguien me preguntaba en un comentario en qué creo que se debería trabajar una vez el tema económico del país ya no sea un problema. Claramente la pregunta me supera, no soy un experto en materias de desarrollo humano, pero sí que creo que hay algo que necesitamos. Pongámoslo así, el presidente actual y su ideología creen en algo llamado el orden espontáneo, es decir, él espera que una vez termine de hacer lo que cree correcto en términos económicos, el país haya encontrado la forma de sostenerse sin intervención del Estado, que seamos funcionales al mundo sin depender de él, o al menos depender de él en su mínima expresión. Si eso sucede o no, lo sabremos con el pasar del tiempo, pero para que un país deje de vivir del Estado, primero tiene que rechazarlo, a pesar de que vea en él un medio de sustento. Supongamos que estamos en el futuro. La inflación es de menos de un dígito por mes. Todas las casas del conurbano se ven como las casas de un country y todos tenemos bienestar económico. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos creyendo en imprimir pesos para subsidiar lo que se nos ponga enfrente? ¿Volvemos a votar por un gobierno que traiga de nuevo una fuerte presencia estatal? ¿Qué hacemos con el bienestar que se supone vendrá? Bueno, primero y principal, si el problema era el tamaño del Estado, evitar que la presencia del Estado vuelva a ser lo que era, ¿verdad? Y es por esto que hay un sector de la sociedad que, si lo dejamos de lado, puede terminar generando nuevamente una sociedad adicta al Estado. Seguramente vos y yo ya conocemos ese sector. Estamos hablando de los artistas. Tal vez seas una persona de izquierdas y no te guste la idea del Estado reducido, pero si te gusta el arte, por favor, te invito a que veas el resto del video. Sin duda lo económico ha sido la principal causa en el deterioro moral de la gente en los últimos años, pero considero que tampoco se le puede restar importancia a aquellos que construyen y le dan forma a los ejemplos y las obras con las que crecemos, y de las cuales aprendemos valores o virtudes. Es decir, no podemos ignorar a aquellas personas que terminan influyendo sobre las demás, y que para bien o para mal, se transforman en lo que hoy llamamos cultura o cultura popular. Borges, Quino o géneros como el tango son ejemplos de la cultura del siglo pasado. Estas cosas nos influencian hasta el día de hoy, incluso sin darnos cuenta. Pero como dije, todo esto es el pasado. Es mi creencia personal que las personas del mañana llamarán cultura a creaciones que vendrán por sobre todas las cosas de las pantallas. Hoy un chico de solo 2 años ya es capaz de quitar los anuncios de YouTube y solo puede hacer esto porque crece con un iPhone o con una tablet en su casa. El dominio del audiovisual sobre nuestras vidas es indiscutible y su influencia sobre cosas como la sociedad, nuestras mentes o la política han sido estudiadas por intelectuales de todo tipo. En pocas palabras, esto es inevitable. En parte, ya vivimos en ello. Y es por esto que me atrevo a decir que las personas que van a influenciar a las demás en el futuro serán personas con trabajos muy relacionados al medio audiovisual. Los pibes hoy discuten más sobre anime mientras juegan League of Legends que sobre Gabriel García Márquez jugando al dominó. Ahora, en los últimos años, Argentina, en lo que a materia audiovisual y cultural se refiere, viene de incentivar y subsidiar obras y artistas que algunos podrán ser muy buenos en lo técnico, pero que son vomitivos en lo que a un estudiante de humanidades le encantaría llamar lo social. Aparatos como el Inca, el INAMU o el Fondo Nacional de las Artes son entes dedicados a incentivar el arte y la cultura, pero al estar relacionados con el Estado, se acaba propagando el arte y la cultura no elegida por la gente, sino por el poder de turno. Y es entonces cuando la cultura corre el riesgo de volverse un arma política. En Argentina ha pasado eso. En la literatura, por ejemplo, no hicieron más que apoyar y dar becas a gente que comulgaba con las ideas del poder o gente que creía que su arte no podía ser si no estaba subsidiada por el Estado. Y debido a que los contribuyentes éramos quienes financiábamos esas becas, al artista que iba por fuera del Estado le rompían el culo a impuestos o a impedimentos burocráticos, como es el caso del Inca y sus salas de cine. Y sí, algunos me dirán que el Fondo Nacional de las Artes se autofinancia, pero bueno, por alguna extraña razón se opusieron al recorte de presupuesto que hubo en enero. Raro. Y es más, en esto de subsidiar el arte, hubo hasta un actor que se largó a llorar en vivo porque no se subsidiaba al teatro y entonces los actores no iban a poder desarrollarse. Esto es un claro ejemplo de cómo un Estado
puede volver dependiente a un sector de la sociedad. Y para más ejemplos tenemos el cine y la televisión. La ficción, a la que se le puso más presupuesto desde hace tiempo, no hace más que romantizar la pobreza y vanagloriar historias de mentirosos y ladrones. De gente que si conocieras en la vida real, les tendrías que tener miedo, no admiración. El Marginal no se estrenó por primera vez en Canal 7 porque la gente lo demandase. Lo pusieron ahí. Se dice que el arte es un reflejo de la época, pero Argentina y Latinoamérica en general desde hace años vienen contando historias como estas y propagando un mensaje de romantización sobre drogas, excesos, robos y la mala vida. El Estado argentino en los últimos años no ha hecho más que fomentar estas cosas. Y yo no sé ustedes, pero si tu país tiene más de 40% de pobres, tenés barrios como Fuerte Apache que debieron ser intervenidos por gendarmería, y la gente no deja de sentir que hoy te matan hasta por un celular, quizá no es muy buena idea poner algo como El Marginal en la única televisión a la que los más pobres tienen más acceso. Pero bueno, qué casualidad que muchos de los que llevaban las riendas del país por esos años hoy estén hasta las manos. La música, por su parte, es un fiel reflejo de los ejemplos del cine y la televisión. Pibes que glorifican ser criminales, misóginos y drogones, y minas altamente promiscuas y misándricas. La música de hoy es un monumento a lo grotesco. Y créanme, yo soy feo, sé cuando algo se ve feo. Si bien esto también es algo que trasciende las nacionalidades, creo que no necesito decir cómo se ha estado fomentando esto desde acá. Creo que si les digo batallas de rap por la televisión pública, trap o cumbia 420 sabrán de qué hablo. Desde que soy pibe, veo cómo muchas de estas cosas influyen y avivan una cultura del chorro, similar a la cultura del narco en México. Creemos que robar es bueno, que mentir está bien, que abusar de algo mientras esto no sea tuyo es lo correcto, y si bien la solución a todo esto depende de más cosas que solo la desaparición del trap, creo que el apoyo a los artistas del país es importante para dejar todo esto atrás. El apoyo no estatal, por si no se entendió. Quizás seas de izquierda y me estés odiando en este momento, pero déjame preguntarte algo. ¿Acaso la sociedad que nos rodea y en la que crecemos no influye en nuestras maneras de ser? ¿Acaso un niño que crece viendo cómo se glorifica a ladrones no crecerá predispuesto a creer que robar no es malo? ¿No te parece más justo que lo que consideramos cultura sea algo que la gente determine por demanda y no porque lo determine el Estado? No soy anarcocapitalista, no creo que el Estado deba desaparecer, pero cuando se mete en el arte, el esfuerzo y los incentivos por crear se vuelven mediocres y perjudiciales para todos. En el siglo XX, los artistas no solo que eran personas de ideologías y posiciones políticas muy variadas, sino que eran realmente monstruos en lo que hacían. Gente como Borges, Cortázar o Sábato son dignos de estudio. Hay músicos que incluso sin ser muy conocidos hoy, sus canciones se siguen reversionando y escuchando, como María Elena Walsh y sus canciones infantiles como las del Perro Salchicha o El Brujo de Gulugú, esa que ahora es el cultista de Cthulhu. Por mencionar a otra mujer tenemos a Tita Merelo, tenemos a Facundo Cabral, que hasta en Los Simpsons Homero canta una de sus canciones, Leo Dan, que el nombre puede que no le suene nada a una persona nacida en los 2000, pero si lo buscas, es más que seguro que lo hayas escuchado. Y ni hablar de los actores. El cine argentino llegó a ser de los más influyentes a principios del siglo XX. De esa época dorada justamente proviene Mirta Legrand, por si creías como yo que solo era una señora que se había hecho famosa haciendo almuerzos. Incluso existieron personalidades como René Laván, un ilusionista que, faltándole una mano, desarrolló sus propios trucos de cartas y se volvió tan bueno que llegó a estar en uno de los programas más famosos de Yanquilandia, el de Ed Sullivan. No sé si alguna vez escucharon la frase «estamos parados sobre hombros de gigantes». Pues en las últimas décadas, tanto artistas como consumidores argentinos parecemos habernos olvidado sobre los hombros de quienes estamos parados. Y no, con todo esto no quiero romantizar el siglo pasado. Lo que quiero es señalar que hemos perdido la confianza en las cosas que podemos lograr por nosotros mismos. Los actores, directores y guionistas han sido reemplazados por militantes políticos. Y aún hoy, cuando toda esa estructura se está cayendo, se siguen aferrando a la idea de que no pueden subsistir sin ello. Y ojo, no digo que un artista no pueda tener una postura política, sino que hemos llegado a un punto donde no se puede concebir el arte sin el Estado. Hace un año, por ejemplo, el actor Pablo Alarcón se hizo famoso porque tuvo que empezar a actuar en la calle para poder comer, y en su paso por los medios revivió una vieja discusión sobre la brecha política que divide a los actores nacionales y sobre cómo solo unos pocos de cierta ideología conseguían trabajo. En los últimos años, las superproducciones se han reducido a tener siempre las mismas caras y los mismos productores. Las películas más caras han sido tan terribles como su presupuesto. Todo lo de Suárez es testimonio de esto, y en el peor de los casos han sido estafas directas como el caso de Mamá Corazón. Y solo como curiosidad,
siempre con un enfoque porteño, porque todo pasa en Buenos Aires o en otro país, como si Argentina no tuviese 4000 biomas y 23 provincias donde grabar. También es muy difícil encontrar películas o series argentinas que traten sobre la fantasía, la ciencia ficción o algún que otro género que no sea un drama que no le importa a nadie, historias de identidad de género o películas propagandísticas sobre la dictadura militar. Cuando el Estado se mete en el arte, no hay incentivos para hacer buenas cosas, porque no se van a recompensar, solo se va a recompensar aquello que le agrade al poder de turno. Y cuando el Estado se hace tan obsceno como sucedió acá, bueno, dirigentes empiezan a usar el dinero de películas en otras cosas y crean un monopolio estatal en el cual no podés hacer una película independiente y exhibirla en un cine, porque el cine tiene que cumplir con lo que impone el Inca y exhibir su cuota de películas que nadie quiere ver. Se está pagando a 4, que son 3 que son pertenecientes al Inca, digamos, el cine El Gumón, después el edificio propio. Pero que en vez de hacer películas hacían edificios, ¿por qué tenían Bueno, y ahí está la pregunta. Mona. Bueno, está, La estás empezando a ver. Mona. La estás viendo, la mona. Nunca pensé que iba a haber este día. Excelente. Escuchame, una semanita más y Una semanita más. Es precisamente por cosas como estas que todo aquel que quiere emprender en un proyecto artístico debería alejarse todo lo posible del Estado. Desde hace años, producir algo bueno acá es la excepción, no la regla. Y eso es porque el Estado ha promovido la mediocridad y sofocado las oportunidades de las personas de emprender. Y estoy seguro de que si cobras desde afuera, como los que hacen comisiones, entendés cuánto duele un impuesto país, o que haya 40 tipos de dólar. Si querés vivir del arte, necesitas un país que no te pise la cabeza y te ponga 1000 trabas para ganar dinero con ello, sin oportunidades para la gente que piensa diferente y solo alentando lo que te conviene, te sale algo tan mediocre como el cine de la Unión Soviética. Esos tipos vivieron más de 60 años de planificación cultural y ¿quién carajo conoce el cine de la Unión Soviética ahora? O sea, ¿podés decirme cuál fue su película más famosa y cómo ha influido en la cultura? No. Nadie normal lo sabe. Los únicos que pueden responder esta pregunta son hipsters amantes del cine, fanáticos políticos que van a googlear esta pregunta en cuanto la escuchen, y como mucho un cubano al que lo obligaron a ver ese cine del orto, porque cuando el Estado se mete en el arte, tiende a arruinarlo, porque entonces el arte deja de responder al artista, deja de responder a la gente y pasa a responder a lo que el poder permite. Contrario a todo el tinte nacionalista que voy a dar dentro de un rato, quiero aclarar que no hago esto porque quiero que Argentina sea la potencia entre potencias y el imperio argentino y esas boludeces, no. Lo hago porque ¿qué vida le depara a un pibe que vive en un ambiente de violencia del cual no puede escapar ni siquiera en la tele o en internet? ¿Qué vida le depara a un pibe que solo conoce la cultura tumbera y adorar a San la Muerte? Los ejemplos de artistas que di antes también son ejemplos de inspiración, muestras de que el país en el que naciste no es una traba al momento de proponerte algo artístico en la vida, como si lo sería nacer en un país de Medio Oriente, por ejemplo. La política y el Estado de verdad pueden llegar a joderte la vida. Por eso creo que de verdad, a menos intervención estatal, más probabilidades de tener mejores artistas hay. Y también creo que tener más de estos ejemplos puede incentivar a que la gente abandone toda esta cultura del crimen y del arte subsidiado, que aspiren a algo más que a vivir drogándose mientras el Estado le suelta plata de arriba. Estoy convencido de que gente que quiere más que eso existe. Las veo todos los días. Porque como dije antes, en el futuro las personas que formen lo que llamaremos cultura será gente muy vinculada al audiovisual. Y en la Argentina ya hay gente que se dedica a eso y que necesita más apoyo y sobre todo más reconocimiento. En este país tenemos a gente como Nacho Malter y Micaela Gabot de Bellolandia, un estudio de animación que incluso ya se encuentra produciendo un primer episodio de su proyecto Electroandes. Tan solo dimensionen esto, un estudio de animación argentino que produce una serie estilo anime. Eso es algo que jamás creí que escucharía y que solo lo soñaba de chico. Animadores por su cuenta también hay, como Rocco Brandimarte, Franco Chamorro, que es el que hizo esta animación de Casados con Hijos, Matías Oviedo o Isaías Pereiro, autor de este corto de Batman y el Guasón que se ha viralizado hace poco e incluso ha llegado a reproducirse en una convención en Florida. Y es más, si de algo podés darte cuenta al momento de indagar en estas cosas, es que el país está lleno de artistas digitales, pero cosa de que pateás una piedra y salen 20. Quiero destacar algunos de ellos que me parecen realmente buenos y me encantan sus estilos.
como Giuliano Morganti, que en redes lo pueden encontrar como Funky Pepe, Kania de Desonart, Ludmila Sosa, Madame Jules, que además de su arte tiene muy buenos escritos, Rebob TV, que algunos lo conocerán por ser el que dibuja a Tina la Hornero, Mackenzie, Ailu Draus, Saidai Art, Rahir, que a veces me comenta por acá. Voy a dejar más ejemplos y en la descripción una lista a varias de las cuentas de estas personas, que de verdad hay gente que ya solo con 17 años parecen encaminados a dibujar de puta madre. Y si hablamos de dibujar de puta madre, en el mismo palo también existen los cómics de autores argentinos. Hay cosas tan locas como Jenny y el Postmundo de Horacio Langlois, Leandro Dabel, creador de Pasto y Concreto, y quien está detrás del videojuego indie próximo a estrenarse The Last Librarian, Nicolás Brondo, autor de obras como 2020, Chica Alien o Manta, Alex de Mi Mundo Alex, que también tiene un cómic web llamado El Brian, o incluso Martín Jiménez, que hace poco tomó notoriedad por denunciar que el nuevo X-Men de Marvel Comics se parecía demasiado a su personaje de Pets. Y ni hablar de videojuegos. El Bumpy Team con Desvelado, Epic Llama Game con Darkest Bill Castle, Daniel Benmergui con Storyteller, o Bloodius Games con el videojuego de terror Madison. Steam está hasta la jeta de desarrolladores argentinos. Pueden buscarlos también en páginas como Steamcito o Pressover. Y esta sin duda es una industria que tendrá mucha importancia en el futuro. Hasta se vienen cosas como The Pass into the Abyss, que por cierto también es una película. En los videojuegos parece que tenemos bastante que ofrecer. Hemos crecido con un amor hacia Valve y Rockstar, que ya hasta hay pibes que han metido Buenos Aires en mapas de Left 4 Dead, y hasta hay 2 amigos que vienen produciendo un GTA ambientado en el país. E incluso tenemos hasta escultores 3D que han participado en juegos como el último Mortal Kombat. En mi opinión, se debería apoyar más las intenciones de estas personas a futuro y lo que sea de sus vidas y sus trabajos, pues podrían ser los referentes y ejemplos de los pibes del día de mañana. Pibes que en el futuro sus trabajos van a estar vinculados a áreas como la programación o el diseño audiovisual. Ejemplos para esos pibes que por cosas de la vida, como malos padres o nacer en una familia violenta, van a necesitar algo mejor que un chorro que se llenó de guita por drogarse y un día al pedo hizo una canción en una netbook que le dio el gobierno. Toda esta gente, si no se las apoya ni se las reconoce, si no tienen incentivos para hacer lo que saben hacer, porque son pocos los que pueden hacerlo solo por amor al arte, el negocio del Estado, del arte subsidiado, del arte asqueroso que nadie quiere ver ni leer, va a regresar. Sé que algunos artistas serán de izquierdas y no estarán muy de acuerdo conmigo o no les gustará mucho esto de reducir el Estado. Pero esto no se trata de política o ideología, se trata de hacernos responsables de lo que nosotros queremos expresar y no volver a un modelo asqueroso donde el contribuyente paga por los caprichos que flotan por la cabeza de un hippie de Palermo Soho. Se trata de dar algo que hoy falta muchísimo en el mundo, un horizonte, un objetivo, algo que los más jóvenes puedan ver y sentirse inspirados a querer hacer en la vida, más que estar sentados frente a la pantalla cargándose uno de brillo e información como se carga una batería. Si de verdad se viene toda una mejora económica del país, una mejora que permitirá tener más trabajos o que se pueda invertir más y desarrollar nuevas industrias nacionales, la mejora de la sociedad, de sus costumbres y de nosotros mismos, solo puede venir de los ejemplos que nosotros decidamos dar y seguir. Bueno, este es mi aporte invalorable a la humanidad por hoy. Lo siento. Sé que en estas últimas semanas se me fue un poco la mano con esto del nacionalismo, pero ya prometo que es el último video que hago así en mucho tiempo. Pero porfa, si conoces a otro artista o creador que te parece que yo no nombré, por favor ponelo en los comentarios. Si sos un artista de izquierda y estás enojado porque te puse en este video, hecho por lo que percibís como un fachito nacionalista neoliberal, te invito a que me lo digas en los comentarios también. Tampoco esto se tiene por qué reducir a la Argentina. Se tiene este concepto de que se apoya a la industria nacional por la identidad del país, cuando en realidad debería hacerse por las personas y el ejemplo que muchas de ellas terminan proyectando sobre los demás. Pero bueno, para finalizar quiero dedicar este video a Crista Tomato, que fue la que me hizo la pregunta que desencadenó todo esto, y agradecerle a Gerardo Benítez por hacerse miembro, cosa que invito a hacer a los demás, y les recuerdo que también tengo un Patreon. Sin compromiso, claro, como se debe. Sin más que agregar, gente, los veo la semana que viene, pórtense bien y cuídense.